Tengo 22 años, me acabo de independizar y en este vídeo quiero contarte 10 aprendizajes que he recopilado desde que he pasado de ser un universitario, vivir en casa de mis padres, a ahora que me he mudado de país, me he independizado, etcétera. Y al final mi proceso ha sido muy en círculos. Yo he tenido que dar muchas vueltas, muchos rodeos para llegar al punto en el que estoy ahora. Y quiero compartirte estos 10 aprendizajes porque considero que si tú los aprendes puede hacer que tu camino sea mucho más recto y mucho más directo y llegues antes a tu objetivo y no des tantas vueltas como he tenido que hacer yo. Así que si veis que estoy mirando aquí tengo el ordenador con los 10 puntos apuntados para que no se me olviden. El primero de todos es que tomar atajos hará que tu camino sea más largo en lugar de más corto. Y esto puede parecer contraproducente, porque al final un atajo es buscar la solución más rápida o más corta para llegar de un punto A un punto B. Entonces tú dices, si un atajo se supone que es algo que tú haces para hacer el camino más corto, ¿por qué me estás diciendo que acabará siendo más largo? Bien, yo me he dado cuenta que durante una gran etapa de mi vida yo estaba buscando tomar atajos. ¿Y por qué yo quería tomar esos atajos? Porque quería saltarme etapas por incomodidad o porque no quería luchar lo suficiente. Y al final una persona que está pensando en los atajos realmente no está pensando en optimizar su vida y en hacer procesos más eficientes y productivos, sino está teniendo una mentalidad de escasez y lo que quiere es obviar o saltar unas etapas que seguramente sea como la etapa dura, porque muchas veces para llegar al objetivo que tú quieres vas a tener que pasar por una etapa dura, por una etapa difícil. Entonces lo que nosotros hacemos cuando buscamos atajos es intentar saltarnos la incomodidad de ese bache y llegar directamente al resultado. Y lo que sucede cuando tú intentas ir directamente al resultado en lugar de realmente vivir el bache es que no construyes la persona que tienes que ser como para conseguir el resultado. Es como construir un edificio. Al final, cuando tú construyes un edificio, una de las cosas más importantes es la base. Tener una base sólida, una base fuerte y que pueda sostener y mantener toda la estructura. Y lo que sucede cuando queremos tomar un atajo es que intentamos construir un edificio, intentamos hacer las paredes, el tejado, etcétera, sin haber construido esa base. Y como nos hemos saltado el proceso de la base, como no hemos construido una base sólida, el edificio realmente por sí solo, sin esa base sólida, es insostenible. Y al final acaba tambaleándose hasta el punto de que se rompe. Y lo que sucede es que luego te toca volver atrás. Te toca volver atrás y empezar desde el principio. Entonces, ya que vas a tener que vivir y experimentar todas las etapas del proceso desde el punto en el que estás hasta el punto que quieres conseguir, vívelo bien, vívelo bien. Y te lo digo porque a mí me ha pasado todas las veces que yo he intentado tomar un atajo, que yo he intentado saltarme etapas y partes del proceso, al final he tenido que volver atrás, que empezar desde el principio y meterme de lleno en esa parte que justo quería evitar. Y ahora me doy cuenta que justo la parte que yo quería evitar es la parte que más necesitaba, es lo que yo necesitaba vivir, porque sin esa parte, sin esa base sólida, sin ese fuerte que tienes que construir, no vas a ser capaz seguramente de conseguir aquello que quieres. Y si llegas a conseguirlo, como digo, va a ser algo tan poco sólido y tan poco estable que no lo vas a conseguir mantener. Y es que esto lo dice sobre todo mucha gente que es rica. Dice, lo difícil de hacerse rico no es ganar dinero, es mantenerlo. Mucha gente puede llegar al punto de generar X ingresos, me da igual, 5.000, 10.000 al mes, 1 millón al año, me da igual. Ahora bien, de esa gente que construye una fuente de ingresos, ¿cuántos de ellos son capaces de mantenerla y sostenerla en el tiempo? Solo los que son capaces, solo los que realmente han vivido esas etapas del proceso y han construido esa vida y esa base sólida van a ser capaces de mantenerlo en el tiempo, porque si tú te enfocas en el tejado y no en empezar por el suelo, como digo, eso se acaba rompiendo. Y quiero que esto quede muy claro, porque yo he tenido que vivir estos meses cosas que bajo mi punto de vista tendría que haber vivido hace 1 año o 2, pero estaba saltando, estaba evitando, porque no quería enfrentarme a eso. Y al final eso era una mentalidad de cagón, era una mentalidad de escasez. Y como digo, me alegro mucho de haberme pegado la hostia, porque a veces necesitas una buena hostia que te espabile para volver atrás y realmente vivir al punto que tienes que vivir. Porque por muy listo que tú te pienses que eres, por muy crack que te creas, la vida y Dios son más inteligentes que tú. Y si tú intentas saltarte algo y reírte de Dios, luego Él te va a coger así, te va a volver atrás y vas a tener que volver a vivir la etapa del proceso, pero esta vez sin saltarte lo incómodo.
El segundo punto del que quiero hablar es que nadie va a venir a salvarte y cuando tú antes lo interiorices, mejor. ¿Y por qué digo esto? Cuando tú tienes la mentalidad de víctima un poco, de que sientes que alguien tiene que venir a salvarte, a ayudarte, a rescatarte, como si esto fuera un cuento de superhéroes, lo que haces es poner el poder de tu situación actual en manos externas, en manos de otra persona, de una situación o de lo que sea. Y lo que sucede es que al poner el éxito externamente, lo estás quitando de ti. Y si tú te quitas el poder que tú tienes, tú sin poder no vas a ser capaz de construir todo eso que quieres. Y si alguien va a venir a salvarte y lo consigue, si es verdad que alguien viene a salvarte, lo que sucede es que te vas a convertir en alguien dependiente de esa persona y que no serías nadie sin él o sin ella, porque como esa persona es la que te ha salvado, al final, como digo, estás poniendo tu poder en manos de la otra persona y eso te hace una persona muy dependiente, muy vulnerable y muy poco fuerte. Y en el momento en el que esa persona te falte, por cualquier circunstancia de la vida, y tú te sientas solo o sola, no vas a tener las herramientas, el poder, la fuerza, la energía necesarias para saber cómo afrontar situaciones tanto buenas como malas. Porque como digo, tú mismo has depositado tu poder fuera. Yo pienso que todos tenemos un poder, que todos somos capaces de construir la vida que queremos, pero para eso tenemos que identificar, reconocer y utilizar nuestro propio poder. Nunca ponerlo hacia afuera, porque como digo, cuando lo pones hacia afuera, te quedas tú sin tu propio poder y eso es lo más valioso que tenemos para construir por nosotros mismos. El siguiente punto es que las oportunidades no llegan, las creas. Y es que yo durante mucho tiempo, como soy joven, ¿no? Cuando yo tenía 19, 20, 21, decía, bueno, puedo quedarme aquí esperando a que salga un nuevo modelo de negocio, que lo pueda petar, total, tengo mucho tiempo libre, soy muy joven, tengo toda la vida por delante, no tengo prisa, ya cuando llegue alguna oportunidad la cogeré. Y como digo, eso es muy de mentalidad de pobre. Al final todos estos conceptos que os estoy transmitiendo son conceptos un poco de mentalidad que yo tenía antes, un poco de mentalidad de pobre, que ahora he transformado, he redireccionado hacia una mentalidad que yo considero que es más rica y por eso os quiero transmitir esto, porque a mí hace un año o dos me habría gustado saber toda esta información que sé ahora. Y me he dado cuenta que cuando tú esperas la oportunidad estás haciendo lo mismo que en el punto anterior. Estás poniendo tu poder fuera. Cuando llegue, cuando venga, yo espero aquí sentado, sin hacer nada. La realidad es que eso no sucede. Y si llega a suceder, al final estamos en el mismo que en el punto anterior. Acabarás viviendo en base a circunstancias externas y todo lo externo controlará tu vida, en lugar de ser tú. Y yo soy fiel creyente de que todos tenemos el poder y tenemos la obligación de ser nosotros quien controlamos nuestra vida y no poner nuestra vida en manos del resto. Entonces, si ves que la oportunidad no llega, no esperes sentado. Oportunidades hay todos los días, 1.000 millones en cualquier parte del mundo, en cualquier sector, área, tú solo, acompañado, etcétera, lo que sea. Entonces, ayer tuviste una oportunidad, antes de ayer tuviste una oportunidad, hoy tienes una oportunidad, mañana tienes una oportunidad. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a luchar por crear tú tus propias oportunidades? ¿O vas a esperar a ver si dentro de 3 meses, 6 meses, un año, sale el modelo de negocio perfecto, sale X cosa que pueda cambiarte la vida? Al final yo creo que un poco el éxito, ¿no? El tener resultados es algo, o la suerte, ¿no? Hay una frase que dice, la suerte es donde confluye la preparación con la oportunidad. Si tú esperas a que llegue la oportunidad sin luchar por esa preparación, no vas a tener esa suma, ese como brebaje, que cuando se juntan es muy poderoso. Si tú te esperas a que llegue la oportunidad, pero mientras que llega no te estás preparando para tú crearla y para tú atraerla, al final cuando tú llegues a esa oportunidad no vas a ser la persona suficientemente fuerte como para pillarla, lucharla, utilizarla a tu favor y construir lo que tú quieras construir. Luego, ten un motivo lo suficientemente grande. Os cuento esto porque estos últimos meses atrás he estado pasando una de las circunstancias y momentos más duros y difíciles de mi vida, donde he tenido que luchar con uñas y dientes, he tenido que tirar de disciplina, he tenido que conseguir energía y fuerza de donde no la tenía para poder salir de esa situación y me doy cuenta que esa situación yo no la habría pasado
si no hubiera tenido, perdón, un motivo lo suficientemente grande como para luchar. Y es que cuando tú no tienes un motivo, en el momento en el que llega una adversidad o algo complicado a tu vida, lo que sucede es que renuncias. ¿Por qué? Porque en tu mente subconsciente no hay un archivo que te diga, este es el motivo por el que estamos luchando, este es el motivo por el que estás pasando por esta situación. En cambio, como yo tenía un motivo lo suficientemente grande, que en mi caso era, al final, en toda esta etapa de yo haberme venido a Suiza, mi objetivo y lo que un poco yo le pedí a Dios es que me preparara para dejar de ser un niño y empezar a ser un hombre. Entonces me puso adversidades en mi camino. Eso es muy bonito y hablaré de ello más adelante o puede que en otro vídeo. Pero he tenido unas adversidades y yo tenía un motivo lo suficientemente grande. Y era que yo no quería volver a etapas en las que yo era un niño. Yo quería convertirme en un hombre. Y para eso tenía que ser capaz de afrontar y luchar y no evadir estas etapas que me tocaba vivir, por muy duras y difíciles que parezcan. Entonces, cuando tú tengas un momento difícil, una etapa dura, piensa cuál es tu motivo. Porque cuando tú renuncias a esa etapa dura, cuando tú sí renuncias o rechazas esa oportunidad, porque al final las etapas duras, aunque parezcan una mierda, son una bendición y son una oportunidad para crear la persona que tú realmente quieres ser. Cuando tú renuncias a eso, lo que sucede es que vuelves a tu posición anterior, vuelves a la casilla de salida, vuelves a empezar siendo la persona que eres. Y detrás de esa etapa de incomodidad, de sacrificio, de dificultad, es donde está la persona en la que tú te quieres convertir. Pero para llegar a eso, solo vas a poder si superas esa fase de adversidad, y no vas a ser capaz de superarla si no tienes un motivo lo suficientemente fuerte, si no tienes ese propósito y esas ganas como para poder seguir. El siguiente punto es que el trabajo duro va antes que el trabajo inteligente. Mirad, esto es un poco también lo mismo que he dicho en el primer punto con respecto al tema de los atajos, ¿vale? Yo antes me creía el más listo. Y con el más listo no me refiero al más listo del mundo, sino antes yo pensaba que en lugar de trabajar duro, lo que tenía que enfocarme es en el trabajo inteligente. Y no estaba del todo en lo cierto, pero sí que había un error en cómo yo tenía que seguir el paso a paso. Es cierto que es mejor trabajar inteligente que trabajar duro, pero una persona no va a ser capaz de llegar a trabajar inteligente si primero no ha pasado por la fase de trabajar duro. Porque cuando trabajas duro es cuando te curtes, es cuando creas tu personalidad, es cuando creas tu personaje, es cuando te elevas y creas esa persona que tú quieres ser. Y cuando trabajas duro es cuando tú te das cuenta, es cuando empiezan a salir los problemas y cuando empiezas a ver qué es realmente lo que sí y qué es realmente lo que no. Entonces, si tú no pasas por una etapa de curtirte y de trabajar duro, realmente no vas a ser capaz al 100% de identificar lo que es trabajar inteligente. Entonces, una persona que esté pensando, como yo en un pasado, en empezar a trabajar inteligente antes que trabajar duro, no va a poder llegar, porque solo una persona que ha trabajado lo suficientemente duro como para curtirse como persona y ver el área global, ver todo lo que le engloba, va a ser capaz de ver qué es lo que sí que acerca a tus objetivos, que como dice la ley de Pareto, ese 80-20, y qué no. Entonces, si no trabajas duro, no vas a ser capaz de identificar por qué caminos sí, qué cosas sí y qué cosas no. Así que eso, no te creas que eres el más listo ni el más chulo de la vida. No te pienses que vas a conseguir trabajar inteligente sin primero pasar por la etapa de trabajar duro, porque además, si no eres capaz de pasar por esa etapa de trabajar duro, no vas a estar lo suficientemente curtido como para cuando vengan etapas difíciles poder pasarlas, poder lucharlas y poder sobrevivir a ellas. Esto al final son micropiezas que conectan entre sí todo lo que os estoy diciendo y engloban una mentalidad que yo considero ahora como mentalidad de crecimiento o mentalidad ganadora, como lo queráis llamar. Así que eso, trabajo duro antes que trabajo inteligente, muy importante. Hay que seguir los órdenes correctos de las cosas porque si no, no vais a construir esa base sólida. Vais a intentar levantar ladrillos sin haber fortificado primero la base y lo que va a pasar es que os vais a romper, ¿vale? Siguiente punto es que cuando sueltas todo viene. Y es que cuando luchas por tus objetivos, hay una cosa que diferencia a los que consiguen los resultados de los que no. Y son los que están apegados de los que no. Cuando tú estás muy apegado por algo, lo que le estás diciendo a tu mente es que no lo tienes. Y no tenerlo, al final, es un significado de que tú no eres esa persona, ¿no? Es
Por ejemplo, cuando tú estás apegado por ganar X cantidad de dinero o seguidores o lo que sea, lo que le estás diciendo a tu mente es, quiero esto porque no lo tengo. Y cuando tu mente entiende que tú quieres algo porque no lo tienes, dice, uy, vale, si no lo tiene, es porque no es la persona capaz de tenerlo y de sostenerlo. Entonces, si esta no es la persona correcta, no le voy a dar lo que está buscando, ¿no? Entonces, tú tienes como que pasar por un proceso de autoengañar a tu mente y hacerle pensar que tú ya tienes lo que quieres y que ya eres la persona que quieres ser. Porque cuando tú consigues pasar esa etapa, que al final es un trabajo mental diario, de engañar a tu mente para decirle que tú ya eres esa persona y que tú ya tienes eso, al final todo se alinea para que tú lo recibas y todo viene a ti sin tú tener que forzarlo. Porque al final, llámalo Dios, universo, energía, como quieras, al final todo esto entiende que hacéis match. Al final es como un imán. Para tú llegar a conseguir algo, no te tienes que enfocar en ese algo, sino en construir la persona que es capaz de atraer eso, ¿vale? Y eso no lo vas a conseguir si tú estás apegado a ese resultado, porque el apego quiere decir falta de que tú no eres esa persona, que tú no tienes ese resultado, y cuando sucede eso es que tú pierdes tu magnetismo. Y cuando pierdes el magnetismo vas a tener muchas oportunidades alrededor que no vas a ser capaz de atraer, no vais a conectar, ¿no? Como al final unos imanes. Entonces, conviértete en una persona que atrae, no que persigue, ¿vale? Eso es un punto muy muy importante y para eso hay que practicar el desapego y el autoengaño a tu mente para hacerle creer que tú ya eres ese imán capaz de atraer todo eso. El siguiente punto es que el dinero no va por delante de todo, ¿vale? Uno de los factores por los que yo me vine a Suiza es para desconectar un poco. Consideré que me quemé de mi etapa anterior y necesitaba salir fuera y respirar un poco, que me diera un poco de aire, oxígeno y vivir una etapa nueva. La cuestión es que una vez estando ya viviendo en Suiza, digamos, pasé por un momento de debilidad en el que acepté una definición de éxito que no era mía, ¿vale? Y todo el mundo a mi alrededor lo que me decía era, buah, aprovecha, quédate en Suiza, que Suiza es un país muy bueno, donde vas a poder encontrar un buen trabajo, donde asciendas, donde ganes mucho dinero. Y eso es verdad, pero no es la vida que yo quiero vivir. Y me doy cuenta ahora que estoy en una de las etapas en las que puedo decir que estoy empezando a tener dinero de verdad. Ya no estoy ganando 500 euros, ni 1000, ni 2000, ni 3000. Estoy empezando a tener dinero de verdad. No soy rico, no soy millonario. Pero el tener dinero es un cambio de clic porque te hace ver, y en mi caso por lo menos, el empezar a ganar cantidades un poco sustanciales de dinero, que como digo, no son gigantes, pero tampoco gano 1000, 2000 o 3000, el ganar dinero te hace desidealizar eso que pensabas que ibas a poder ser o hacer cuando tuvieras dinero. Porque al final sí, yo ahora tengo dinero, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, he perdido mi libertad. Como dije en el vídeo anterior, en 2 meses es el cumpleaños de mi hermana y no puedo ir a España a verla y a pasar el día con ella porque estoy trabajando. Y sí, ahora pues eso, gano dinero, puedo hacerle un buen regalo o lo que sea, pero no tengo la libertad de poder ir allí, pasar el día con ella, etcétera. Al igual que ahora estamos a 17 de agosto y no tengo la libertad de estar en España disfrutando el verano con mi familia, por ejemplo. Y al final en mi caso yo me he dado cuenta que para mí lo más importante es la gente a la que quiero. Lo que más me importa en esta vida es mi gente. Y ahora puede que esté ganando dinero, pero para ganar este dinero he tenido que sacrificar el pasar tiempo de calidad con la gente a la que quiero. Y aunque ahora considero que en esta etapa de mi vida es necesario y me viene bien hacer ese sacrificio, porque en la vida no vas a conseguir cosas grandes sin sacrificio, me doy cuenta de hacia dónde quiero redireccionar mi vida. Y no quiero que mi vida se base en el dinero. No quiero que todas mis acciones en el día a día estén hechas para ganar más dinero, sino que el dinero es importante, por supuesto, pero no quiero ponerlo como prioridad, porque quiero poner como prioridad lo que para mí es lo más importante, lo que para mí es el éxito, que es libertad, aparte de económica, geográfica y de horario, para poder hacer lo que quiera cuando quiera y lo más importante, con la gente a la que quiero. Así que eso, chicos, si estáis en una etapa que no estáis ganando dinero o que estáis empezando y estáis ganando cantidades pequeñas, pues tus primeros 1000 o 2000, quiero que tengas esto en cuenta,
y quiero que sepas que seguramente estás glorificando ahora mismo el dinero porque no lo tienes, pero una vez empieces a tener dinero te vas a dar cuenta que eso, aunque ayuda y es algo bueno, el dinero por sí solo no te va a dar la felicidad si no está alineado al modelo de vida, de realidad que tú quieres vivir y construir, ¿vale? El siguiente punto es entiende el momento y alinéalo con tu propósito, ¿vale? Como digo, yo para mí lo más importante no es el dinero, pero ¿por qué estoy ahora viviendo una etapa en la que sí he priorizado un poco el dinero? Bueno, lo primero al final porque, como digo, me creí una definición de éxito que no era la mía y estaba tomando pasos en una dirección en la que yo no quería ir, sino en la que me habían dicho que era el éxito. Ahora he vuelto a reconectar con mi propósito, he dado un giro de 180 grados y voy a redireccionar mi vida hacia lo que realmente para mí es mi definición de éxito. Pero hay que entender el momento en el que estás. Yo ahora mismo estoy en un momento en el que creo que es bueno que a corto plazo haga este sacrificio de ciertas cosas, ¿no? Sobre todo sacrificio en el área social, por empezar a construir una vida laboral, por empezar a construir un patrimonio, para luego que ese patrimonio me dé libertad. Y es que al final yo veo esta etapa como un puente, no como el destino final. Esto no es mi destino final, yo no quiero que esta sea mi situación de por vida y la estoy viendo como un puente para llegar a algo mejor. Entonces puede ser que en tu vida estés pasando por un momento que tú digas, esto no es lo que yo quiero vivir o no está alineado con lo que yo quiero vivir, pero puede ser que tú tengas que pasar por ese momento. Puede ser que tengas que pasar por ese momento no porque sea el destino final, sino por lo que te digo, porque es un puente entre la vida que tienes y la vida que tú quieres construir. Y en mi caso, he encontrado en toda esta situación que digamos no quiero vivir, he encontrado la paz porque me doy cuenta, he sabido identificarlo como un puente. Y ahora he visto esta etapa como un puente y lo que estoy haciendo es sacrificar cosas que realmente no quiero sacrificar, pero que considero que sí debo sacrificar, para en un futuro poder tener lo que quiero, para poder conseguir vivir el modelo de vida y de realidad que yo quiero vivir. Así que tienes que entender el momento en el que tú estás y alinearlo con tu propósito, con lo que tú quieres vivir, porque si tú no vas alineado con tu propósito, por mucho que estés consiguiendo éxito externo, tú mismo, tu corazón y tu energía te va a decir que no estás viviendo lo que tendrías que vivir y que no estás yendo en la dirección a la que tendrías que ir. Así que muy importante esto. Punto número 9. Estamos ya terminando. Sé que es un vídeo largo, es un vídeo de reflexión, pero considero que os puede aportar muchísimo valor y hago este vídeo con muchísimo gusto y muchísimas ganas de poder aportaros lo máximo. Y el punto número 9 es decide tu definición de éxito y lucha por ella. Como digo, ya veis que está todo conectado. Yo durante mucho tiempo he estado aceptando una versión o una definición de éxito que no es la mía. Y lo que sucede con eso es que te desalineas de tu propósito y de la persona que tú quieres ser y la vida que quieres vivir. Entonces, es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque cuando la gente te da consejos, cuando la gente te intenta ayudar, está claro que lo hacen desde su mejor intención. Tu familia no quiere joderte, la gente que te quiere no quiere verte mal. Simplemente tienen una definición de éxito que te la quieren transcribir a ti, te la quieren traspasar, porque al igual que ellos esa definición de éxito les hace feliz, piensan que para ti también sería feliz esa definición de éxito. Lo que no se paran a pensar es que el éxito al final es algo muy temporal y lo que para una persona puede ser éxito, para otra no. Entonces, lo que sucede es que tienes que tener en cuenta quién eres y que, perdonad chicos que se me está abriendo la ventana todo el rato, tienes que tener en cuenta quién quieres ser, en qué persona te quieres convertir y qué vida quieres vivir. Porque si tú no te das cuenta de eso, tienes ahí, digamos, un vacío que va a ser rellenado por la definición de éxito de las otras personas. Y para que esto no suceda, como digo, tienes que poner mucho hincapié, en ser tú mismo, tú a nivel personal, con lo que tú quieres, con tus valores, con tus objetivos, tus proyecciones y tus sueños, ser tú la persona que se ponga a sí mismo su definición de éxito. Y para poder tomar pasos, para poder tomar acciones en tu día a día y en tu vida que vayan en esa dirección. ¿Vale? Y punto número 10, el último punto, no vas a vivir lo que quieres, sino lo que necesitas. Este es un punto que también en mis etapas anteriores me costaba mucho de ver e intentaba echar la vista a un lado y no verlo, pero es la realidad y hay que enfrentarnos a ello. Y cuando vemos un momento de vida que no queremos vivir, en lugar de esquivarlo, lo que tendríamos que hacer es meternos más a fondo a ello. Porque meternos más a fondo a ello
significa no esquivar el problema, sino enfrentarte a la solución para poder salir de ahí airoso y victorioso. No sé si lo he dicho bien, creo que sí. Pero el no vas a vivir lo que quieres sino lo que necesitas es porque para tú realmente ser capaz de vivir la vida que tú quieres, vas a tener que pasar por lo que necesitas. Hay ciertas cosas que son necesarias. Que son necesarias ¿por qué? Porque esas cosas necesarias van a construir en ti la persona que te tienes que convertir para llegar al objetivo que tú quieres lograr. Entonces, si tú quieres vivir una vida, no te tienes que centrar en lo que quieres, sino en lo que necesitas. Si tú, por ejemplo, tú imagínate, le dices a Dios, Dios, quiero generar 10.000 euros al mes y vivir libre por el mundo. Dios te va a decir, vale, te lo doy. No te lo va a dar en la forma en la que tú quieres, sino en la que necesitas. No te va a dar de repente 10.000 euros al mes y la libertad para vivir donde quieras y como quieras. Lo que te va a dar es situaciones de adversidad para que tú las pases y seas capaz de crear la persona que genera esos ingresos y que tiene esa libertad. Entonces sí, vas a tener la oportunidad, porque la tienes, todo el mundo tenemos la oportunidad de conseguir las cosas que queremos, pero esa oportunidad no se presenta de la forma en la que tú quieres, sino en la forma en la que tú necesitas. Y es que hay cosas que tú no sabes que no sabes. Hay cosas que necesitas aprender, vivir y luchar para forjarte y para crear la persona que realmente tienes que ser para vivir esa vida. Entonces, cuando estés viviendo algo que realmente tú no quieres, tienes que preguntarte, ¿esto es lo que yo necesito para realmente llegar a lo que quiero? Porque es lo que te digo, al final mi objetivo principal cuando yo vine aquí a Suiza, por ejemplo, en mi situación era, yo le pedí a Dios, Dios, por favor, quiero dejar de ser un niño y empezar a convertirme en un hombre. Y tú a lo mejor puedes pensar que, pues mira, pues para eso Dios te va a dar dinero, te va a dar un buen físico, salud, fuerza, un entorno brutal. No, no señor, no fue así. Cuando yo le pedí eso a Dios, cuando yo le dije qué es lo que yo quiero, que era poder convertirme en un hombre y dejar de ser un niño, empezó a ponerme adversidades muy chungas en la vida. Y de repente puede que tú en tu mente empieces a pensar, joder, pero si esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo estaba pidiendo, ni lo que yo quiero vivir. Sí es lo que quieres. Sí, no es lo que quieres, pero es lo que necesitas. Y lo que necesitas es para poder vivir la vida que quieres. Entonces, en ese momento, yo lo estaba viendo como una putada. Estaba viendo esas adversidades, sinceramente, como una mierda. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No sé si voy a ser capaz de aguantar esto. Pero hubo un momento que mi cabeza hizo clic y dije, espera, si soy yo el que le ha pedido a Dios que quiero dejar de ser un niño y empezar a ser un hombre. He sido yo el que le ha pedido a Dios que me ponga en el camino lo necesario para yo poder pasar ese proceso de niño a hombre. Y ahí me di cuenta que esas adversidades no eran mi mayor enemigo, sino que eran mi mayor bendición. Porque eso es lo que yo necesito, esas eran las etapas que yo necesitaba vivir para poder conseguir lo que yo quiero. Así que ahora que he pasado todo eso, lo veo desde otro prisma. Y lo veo como que yo pedí algo que yo quiero y Dios me dio lo que yo necesitaba. Y lo que yo necesitaba me lo dio para poder recibir lo que yo realmente quiero. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya valido y servido la información que os he compartido. Si os ha gustado, pues podéis dar un like, podéis poner un comentario y poner que os ha parecido el vídeo, alguna sugerencia, lo que queráis. También podéis pasaros por Instagram, voy a estar compartiendo un poco mi día a día, mi rutina y mi proceso de cómo salgo de esta situación, cómo utilizo esta situación como un puente para vivir la vida que yo quería vivir. Y me gustaría que que pudiéramos compartir este espacio y que no sea solo yo el único que cambie mi vida, sino me gustaría que todos vosotros también podáis luchar por la vida que queréis construir. Así que muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.